Bienvenidos nuevamente a una nueva edición del podcast del Nuevo Estado. Esta es la segunda parte del episodio anterior que estábamos discutiendo el artículo que escribió Fernando sobre el severo problema lingüístico con la palabra colonia en Puerto Rico. Fernando, un placer tenerte de nuevo. ¿Qué tal? Saludos, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, vuelto otra vez y vamos a continuar la discusión. Seguro. En el podcast anterior dejamos la discusión hablando sobre un poco sobre el contexto histórico de lo que es la colonia, de lo que ha sido el colonialismo, Pero ahora me gustaría entrar más o menos en cómo es que entra Puerto Rico en toda esa narrativa que mencionaste en el episodio anterior. Claro. Eh, Puerto Rico, llegaron los españoles a la isla de Borinquen. ¿Qué pasó desde ahí entonces? Mira, lo que yo quiero postular aquí ahora, en el último episodio nos quedamos en Puerto Rico. Precisamente dimos un desglose histórico para entender la palabra colonia, ahora llegamos a Puerto Rico. Vamos a hablar del desglose histórico. Mira, muchas personas aquí piensan de que los españoles llegaron en el 1493 y eso está equivocado. Los españoles llegaron a la Española en 1493 y en Puerto Rico no ocurrió nada como por 15 años. Claro, venía gente, tengo entendido que venía gente, para que sepan las personas, y este cuento yo lo hago a cada persona con la cual hablo de historia de Puerto Rico. Los primeros habitantes europeos en la isla del Altivo Señor, Borinquen Bella, Puerto Rico, San Juan Bautista, fueron cerdos. O sea, el lechón llegó a Puerto Rico antes que los mismos españoles porque pues tiraban los animales desde la española para que fueran habitando la isla. Y yo a veces me imagino pues cómo pudiesen haber sido las reacciones taínas al ver estos cuadrúpedos que nunca habían visto. Y probablemente podríamos hablar que ese fue el primer acto de coloniaje en Puerto Rico precisamente porque aludía a la idea del colono. Aludía a la idea de la agricultura, de tener ya los animales corriendo por ahí para comérselos luego. Claro. El punto es que aquí la gente llegó en el 1508-1509 con el establecimiento de Villa Caparra, que hoy quedan algunas ruinas algo pues tergiversadas un poco porque fueron removidas. Y luego pues en el 1519, 1520 pues ya se traslada al Viejo San Juan. Y tenemos que tener algo en mente. Puerto Rico no fue una colonia de España. Eso es un error historiográfico adrede que se ha hecho específicamente a partir del siglo XIX. Esto era España, punto y se acabó. ¿Ok? Sí, la relación de Puerto Rico con España hay que verla en diferentes matices en el 16, en el 17, en el 18 y específicamente en el 19, que cambia todo. Exacto, Pero que básicamente depende de quién está en el poder en España. no solamente eso, sino que El trato hay cambia, que hacer una claro. diferencia clara entre lo que es España anterior a las guerras napoleónicas y posterior. O sea, y también Mm, podríamos aludir también a una diferencia entre, pues, antes de la guerra de sucesión española y después. Pero hay que hacer unos trazos de que la España del siglo XVII no es la España del siglo XIX. Y como consecuencia Puerto Rico tampoco, porque muchas veces hablan de Puerto Rico es una colonia. No, 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 no. Puerto Rico era una capitanía general que pertenecía al reino de la Nueva España. ¿Ok? Y estuvimos en esa situación por casi 3 siglos. No éramos una colonia, éramos una parte de España. Tuvimos nuestro, bueno, no, el cabildo aquí fue en Santo Domingo y después se movió exacto. a México, pero aquí teníamos nuestras audiencias, aquí teníamos un sistema legal que era mucho más que una simple colonia, porque la gente tergiversa la historia y considera que todos los proyectos de colonización de las potencias europeas eran iguales, y Son eso es iguales. completamente falso. Y británicos colonizaban de una manera, los franceses colonizaban de otra manera, los franceses eran los más algaretes que estaban, en mi opinión, los portugueses también colonizaban de otra manera y los españoles también, tomando en cuenta ese término de coloniaje dentro del concepto tradicional, ¿verdad? Porque cuando llegaron aquí los españoles en el 1518, 1519, era una mentalidad medieval, católica, tradicional, y esa es la raíz de todo puertorriqueño de ahí en adelante. Punto y se acabó. ¿Ok? Ahora bien, no podemos comparar el proyecto del Nuevo Mundo de España con el proyecto francés, que era pues una aberración, en mi opinión. Llenaban las cosas, los sitios de esclavos y explotaban, y era una cuestión más mercantilista, más de dinero. Tampoco lo podemos asociar con los británicos, que tenían ya una mentalidad más protestante, que va a dar paso al problema racial que hay hoy en día en Estados Unidos, que todavía no se ha resuelto. A diferencia pues de nosotros los hispanos, que realmente pues no teníamos ese problema y nos mezclamos todos y todos éramos hijos de Dios,
si éramos bautizados bajo la Iglesia Católica. Tenemos los portugueses, que realmente lo que montaban eran factorías parecidas a los franceses, lo único que eran más costero, ¿verdad? No colonizaban todo el país. Y teníamos a los españoles, que básicamente era una empresa de fe, más que nada. Era una empresa de fe, porque recordemos, los primeros conquistadores eran los últimos que pelearon en la reconquista española. Se acabó la guerra, ya no hay que matar moros, ya no hay que conquistar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conquistar las nuevas tierras y vamos a convertir a los taínos y a los aztecas y a los incas y a todos los indígenas de aquí. Y eso fue lo que pasó. Y los españoles se empezaron a mezclar con los indios ya desde principios del siglo XVI. Hay una cita que habla de los hijos bónicos, que es de las primeras citas que se reconocen en el castellano, donde hay una persona que dice, mira, yo me casé con una india, ya son católicos, estos son mis hijos bónicos o biónicos, algo así era. Era una palabra antigua, ¿no? La idea de unos hijos pues nuevos, ¿verdad? Y ya había una fusión en términos de esa esencia hispana mudándose al Nuevo Mundo con toda la sangre de Cristo y toda la herencia católica. Y la gente como que no entiende eso, porque toda la idea del coloniaje parte de esa idea decimonónica que habíamos hablado en el último podcast, de que era una explotación, de que mataron a los indios, el oro, que todo es parte de la leyenda negra que tú conoces muy bien. ¿Okay? Exactamente. Y eso es todo propaganda. Y tampoco podemos caer en la idea de la leyenda rosa, porque tampoco era todo peaches and cream, tú sabes. Aquí había necesidad, aquí había hambre, especialmente en Puerto Rico, especialmente durante el siglo XVI, finales, cuando todo el mundo se estaba yendo al Perú y a México, porque aquí ya no había más nada y tuvieron que hacer diferentes leyes para que la gente se quedara. Claro, tampoco podemos decirle de que eso implicaba el abuso que tenía España con nosotros, porque tú no puedes comparar a Puerto Rico, o sea, tú no puedes comparar a Puerto Rico por sí solo, tú tienes que compararlo dentro de toda la amalgama del Nuevo Mundo. Puerto Rico era como el apéndice de un sistema digestivo que creaba un organismo, ¿verdad? Dentro de lo que era la corona española plus ultra. O sea, y eso lo tenemos que tener en mente. O sea, esta idea de que aquí había una colonia y la injusticia, eso es completamente falso. Ahora bien, llegamos al siglo XIX y es otro cantar, precisamente porque ya estamos entrando en una época puramente moderna. Y las guerras napoleónicas comienzan un efecto dominó que se va a conocer como el siglo perdido, que la historiografía filomarxista considera como el siglo más grande para Hispanoamérica porque fueron sus guerras de independencia, que fueron un desastre total desde México hasta Buenos Aires, ¿ok? Y gracias a Dios, los únicos sitios que se salvaron de ese siglo perdido, a duras penas, fue Cuba y Puerto Rico, precisamente porque fueron las Antillas que permanecieron bajo la corona española, ¿ok? Así que ya en el siglo XIX podríamos estar hablando de una situación tumultuosa, pero no se debía específicamente al sistema de coloniaje, se debía a toda la actividad laborantista judeomasónica, que lo que quería era romper con el viejo orden de las monarquías y de la iglesia. Y como consecuencia se crea todos estos movimientos revolucionarios, como se creó en Francia anterior a ello y como se había creado en Estados Unidos anterior a ello, aunque en Estados Unidos el movimiento es muy diferente. O sea, y esto ya lo hemos hablado, del movimiento revolucionario en Estados Unidos es una cosa única, diferente, que fue un fenómeno muy... tuvo otras raíces y fue muy diferente a todos los movimientos franceses y los movimientos en Hispanoamérica. ¿Ok? Ya en el siglo XIX estamos hablando del siglo perdido. España está dividido, Hispanoamérica está dividido y Puerto Rico empieza a dividirse. Ahí es que empezamos a tener los famosos próceres, ¿verdad? Los famosos hombres, los padres de la patria, que la mayoría de ellos eran casi todos laborantistas, a excepción de algunos cuantos. Podríamos hacer una excepción de Ramón Powell y Giralt, que algunos dicen que, porque él se murió joven y se murió en España, en las Cortes de Cádiz, que si lo hubiese vivido, quizás se hubiese vuelto más laborantista, pero eso no lo sabemos, él murió. Quizás podríamos hacer excepciones más tarde, ¿verdad? Con Román Valdoriotti de Castro, pero en adición a ellos, la mayoría de ellos son gente laborantista. Los únicos que no eran laborantistas eran los incondicionales españoles, que la historiografía filomarxista contemporánea nos deja muy poco de hablar. O sea, si hay gente allá afuera que quiere hacer un PhD original en historia de Puerto Rico, los exhorto a que hagan un estudio detallado de todo el movimiento incondicional español, que sencillamente se ha perdido en la historiografía y que sencillamente son anotaciones. Y los incondicionales españoles. ¿Quiénes eran los incondicionales españoles? ¿Quiénes eran sus líderes? ¿Cuáles eran sus ideologías? O sea, ¿de dónde se movían?
Porque yo he escuchado como dos interpretaciones diferentes, o tres, de quién eran los incondicionales españoles. De que eran personas que vinieron con la cédula de gracia, que eran gente rica. O sea, ¿quiénes eran estas personas? Porque todo lo vemos a través del filtro historiográfico filomarxista, que ve a los incondicionales españoles como la clase alta, como la clase explotadora, como la clase burguesa que quería aplastar al pueblo puertorriqueño trabajador. Tú sabes, libreta de jornalero, abolición de la esclavitud y toda esta diatriba historiográfica insignificante que lo que se dedica es que lo que se dedica es a destruir nuestra verdadera identidad hispana perentoria. O sea, y ya en el siglo XIX empezamos a ver todo esto y a la misma vez vemos el nacimiento de lo que se conoce como la identidad puertorriqueña, que es un disparate, al igual que todas las nacionalidades hispanoamericanas que son puramente ficciones legales con diferentes decoraciones judeomasónicas. Ahí tenemos el jíbaro, de Manuel Alonso, que yo le he leído, no es un libro, no es la gran cosa, es como un librito cualquiera, como los que yo escribí cuando tenía 17 años. O sea, y ya tenemos una idea de lo que es la identidad puertorriqueña, pero nota bien, Carlos, y tú lo sabes muy bien, es una identidad alejada de lo que realmente nos hacía hispanos, de lo que realmente nos hace cristianos, de lo que realmente nos hace europeos, y crean esta idea criollizada del hispanoparlante que se asocia a la tierra y la pelea de gallos, y es como que, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo bajamos de hijos de Dios a sencillamente un jíbaro, o a un mariachi, o a un gaucho, o a un andino, o a un llanero? O sea, son todos disparates decimonónicos de los cuales la historiografía moderna se aguanta para construir sus pirámides falsas. O sea que ya en el siglo XIX vemos un montón de tumultos, pero no se debe a la situación colonial de la isla, se debe a toda la actividad laborantista revolucionaria, tanto en la península como en Puerto Rico, que lo que quiere es destruir el viejo orden de la iglesia y las monarquías, que es la misión de siempre, todo lo que sea occidental, cristiano católico, todo lo que sea europeo, todo lo que sea heteropatriarcal, todo lo que sea viejo orden y tradición, se quiere destruir. Y eso comenzó con fuerza, como tú sabes muy bien, en el 1789, bajo la Revolución Francesa, y llegó a nosotros con las guerras napoleónicas. O sea que en el siglo XIX ya vemos un revolú que causa todo el siglo perdido, toda la decadencia española, y ya estamos listos para pasar de manos de potencia. Ya aquí, en los 1880 y en los 1890, habían personas que querían cambiarse a Estados Unidos, ya habían movimientos anexionistas, ya había presencia americana aquí desde los 1800. Y tienen que tener eso en mente. Aquí no había una idea de independencia por independencia. Era la independencia por destruir el viejo orden, ¿verdad? Por eso es que la sección puertorriqueña del Partido Revolucionario Cubano, luego de la guerra hispanoamericana, la mitad se fue a Cuba a vivir su vida pichando a Puerto Rico, como Lola Rodríguez de Tío, y la otra mitad, que era anexionista, y esta fue la gente que hizo la bandera de Puerto Rico actual judeomasónica triangular, que no tiene que ver nada con nuestra tradición hispana, vinieron aquí para adelantar la causa anexionista. O sea que vemos que realmente este argumento de la colonia y de la injusticia es totalmente falso. Ahora bien, no me malinterpreten, aquí hubo injusticia, aquí hubo pobreza de vez en cuando, o sea, aquí hubo unas situaciones difíciles, por eso la piratería, por eso todo el contrabando, como hoy en día dependemos de la economía subterránea de las drogas, o sea, que vemos cómo ese lazo, cómo ese lazo histórico se repite hoy en día. Pero precisamente los problemas de los países no son problemas políticos puramente, son en esencia problemas culturales y problemas espirituales. Y en Puerto Rico se acrecientan de gran manera durante el siglo XIX. ¿Ok? Ahí vas a decir algo hasta el momento para tomar break. No, claro, sí, quería hacer un énfasis en eso que mencionaste sobre el Partido Revolucionario Cubano, la sección puertorriqueña. Usualmente tú sabes que cuando se habla de la política de Puerto Rico, los independentistas les gusta montarse en este escalón moral diciendo, ¿cuántos poetas, cuántos próceres ustedes tienen? ¿Cuánta gente? O sea, ¿de dónde es que ustedes sacan esta idea? Porque mucha gente piensa que la estadidad nació con Luis A. Ferrer. Que es totalmente nació falso. así, de la nada, pero eso que acabas de decir, lo que demuestra es que ya había desde el siglo XIX, tardío, había un movimiento de gente que estaba buscando acercarse a Estados Unidos más y más. O sea que este deseo de la anexión no es algo que sale de la nada en los 60. Esto es algo que ya llevaba mucho tiempo y los estadistas jugaron un rol bien importante en la política de Puerto Rico a principios del siglo XX y lo siguen jugando hasta el día de hoy.
que eso es importante. Y también otra cosa que quería recalcar, que me parece bastante graciosa, eso que dices de los independentistas del Grito de Lares específicamente, que todos básicamente querían la independencia, pero no era una independencia para una soberanía o afirmar una identidad puertorriqueña necesariamente, sino era para acapararla en algo más. Como el mismo Betances, que lo que quería era una confederación antillana, Correcto, que no correcto. tampoco era que era un Puerto Rico independiente ajeno. Y eso perdura Y el día de hoy, eso vamos a hablar más adelante cuando sí, lleguemos al porque siglo ahora nos XX. queremos integrar al mundo, ¿me Claro, entiendes? claro, Realmente la esencia independentista no cambia, que no es para afirmar una identidad puertorriqueña, porque esta gente odia lo que es el puertorriqueño realmente. definitivo. Si quieres analizarlo bien profundamente, ellos detestan sus costumbres, detestan sus creencias, detestan sus credos, o sea, detestan todas las normas, toda la vida del puertorriqueño, la detestan. Y no es una cosa de sacarlo del hoyo, como quieren hacerlo, como que extenderle la mano y sacarlo del progreso y unirlo al mundo, no, es simplemente picarle la mano y crear una nueva mano y pegársela a ellos. Correcto. Y Lo como que tú quieren puedes es ver, reinventar el puertorriqueño. definitivo, y como tú puedes ver, si tú estudias de verdad la situación, tú te das cuenta de que todo lo que ellos consideran puertorriqueñidad y sus raíces es un argumento tan y tan flojo y tan pueril, porque todo se basa en Claro, folclore y todo se basa en mitos judeo-masónicos liberales de fraternidad, hermandad y libertad. O sea, y realmente lo hacen porque odian la tradición cristiana, la tradición católica, la tradición de Dios que hizo todo esto posible, tal y como hoy el marxismo hace pues a otra manera. Otra cosa que yo quería mencionarte, que antes que se me olvide, es que ya desde los 80 880, había intereses de anexión. O sea, la intentona de Yauco, que creo que fue en el 93, 1893, si no me equivoco, tenía impulso de anexionarse. La sección puertorriqueña del Partido Revolucionario Cubano estaba en Nueva York. No estaba en Francia, no estaba, o sea, estaba en Nueva York. Que también hay algo muy interesante, porque yo siempre me he preguntado cómo Betances bregaba tú sabes, con esa dicotomía, porque Betances era más pues eurocentrista, más que nada. Aunque pues todos eran liberales y todos eran laborantistas. Y a la misma vez tenemos la figura de Barbosa, que es muy importante, porque Barbosa rompió con Luis Muñoz Rivera porque Luis Muñoz Rivera hizo un pacto con un partido español que creía en la monarquía constitucional y Barbosa pues no pensaba en eso porque él era puramente liberal. Por eso es que cuando y él estudió republicano, en exacto, Estados Unidos correcto. también, tengo entendido. O sea, y por eso es que cuando vinieron los americanos, pues obviamente él y Manuel Rossi, si no me equivoco, o sea, también formaron el primer partido que se llamaba en esa época el Partido Federal, ¿verdad? Que después cambió el nombre, para acaparar esa bienvenida a los americanos y realizar la idea anexionista. O sea que vemos que con el paso de soberanía, la clase alta, como hemos mencionado anteriormente, la recibe con brazos abiertos, nuevamente aludiendo a la idea de que, ok, no éramos una colonia bajo España, y eso lo podemos argumentar de una manera legal viendo todo la idea de qué era o sea, cómo se organizaba el aparato legal español desde el medioevo tardío, que es cuando llegaron a Puerto Rico, ¿verdad? Claro. O mejor, bueno, al medioevo tardío, edad moderna temprana, vamos a decir, hasta el siglo XIX, que sí cambian las cosas. Tú sabes, hay varias constituciones, la de los 70, o sea, la de Cádiz, o sea, hay varias cosas ocurriendo. Pero eso es un siglo tumultuoso del cual, pues, casi todas las posiciones españolas se pierden, menos Cuba y Puerto Rico. Y a la misma vez diferenciar entre lo que es Cuba y Puerto Rico. En Cuba siempre hubo mucho más laborantismo que aquí. Puerto Rico, de dicho paso, nunca quiso separarse de España, como algunos quieren hacer pensar. La mayoría de Puerto Rico no quería separarse de la metrópoli, como hoy en día la mayoría de Puerto Rico no quiere separarse de la Tampoco. metrópoli. O sea que el argumento de colonia dentro del contexto español no es tan fuerte, más allá de ciertos indicios en el siglo XIX que se debe precisamente a la guerra, más que nada, y a la división interior española. Ahora bien, bajo los americanos, podríamos hablar de un coloniaje fuerte en las primeras décadas. Y ese coloniaje se debe más básicamente al culture shock, ¿verdad? A la idea de cómo pues hay un cambio de soberanía y cómo esa soberanía pues tiene que adaptarse a la realidad de un cambio de paradigma, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Carlos, ¿me escuchas? Que parece que te congelaste. Carlos, ¿me escuchas?
Carlos, ¿me escuchas? Y entonces, ya volvimos. Y entonces, esas primeras décadas, pues básicamente lo que recogen es el culture shock, ¿verdad? El cambio de paradigma y cómo pues la clase alta que recibió a los americanos se desplaza. Ahora bien, tengamos en mente, nunca ha habido un movimiento independentista, especialmente en esas primeras décadas, que realmente acaparó la mayoría del pueblo puertorriqueño. Y las clases altas siempre estuvieron a favor o de la anexión o de algún tipo de unión permanente, como resulta ser hoy en día 122 años después de la llegada de los americanos aquí a Puerto Rico. ¿Okay? Ahora bien, tenemos que decir de que sí, al principio de las décadas del siglo XX sí hubo unas injusticias, se desplazó mucha gente, los monocultivos, la industria del azúcar, más de índole económica, más que de índole política, porque hubo ciertos arreglos, pero a la misma vez tenemos que tener en mente que el status quo perduró gracias a la casta política, especialmente durante los 20 con la alianza y la coalición y cómo se turnaban los gobiernos hasta que pues finalmente hubo un cambio de paradigma a finales de los 30, principios de los 40 con el gobierno colonial, con el gobierno del PPD. Ahora bien, luego del PPD, luego del ELA, luego de Luis Muñoz Marín, luego de los 50 y de los 60, postular la idea de que Puerto Rico es una colonia y de que todo lo malo de Puerto Rico parte de la colonia es una falsedad, una tergiversación y una propaganda filomarxista separatista. Y nuevamente, como yo mencioné en el primer episodio, este podcast es para los anexionistas, para las personas que creen en una alianza permanente, porque al uno repetir que Puerto Rico es una colonia y que la colonia mata, lo que estás haciendo es que estás adelantando esa ideología separatista, esa ideología filomarxista, esa misma ideología que lo que quiere es alejar a Puerto Rico de la esfera de influencia norteamericana y acercarla hacia otra. ¿Okay? No sé si quieres decir algo en lo que tomo aire. No, claro, me parece bien curioso lo que mencionaste, de que básicamente si tú eres estadista no deberías utilizar esa palabra porque estás cediendo terreno que no tienes que ceder. Correcto. Necesariamente. Y no estás adelantando ninguna causa, no estás haciendo un desfavor a la historia de Puerto Rico y la relación con Estados Unidos que hemos tenido, que ha tenido sombras, claro está, ha tenido sombras, pero ha tenido luces también, y es precisamente por esas luces que nosotros creemos que dentro de la situación actual, moderna, en el que se encuentra el mundo, pues vemos a Estados Unidos como lo mejor que hay dentro de nuestras circunstancias para preservar lo que es más querido para nosotros. O lo menos malo. Bueno, sí, pero exacto, debatible. lo menos malo llegando a lo mejor. Y, mano, esto es bien importante. No solamente le hace un desfavor a la cuestión del estatus, que es lo secundario, le hace un desfavor a toda nuestra identidad hispana. O sea, en el nuevo estado, los 4 pilares son tradición, cristiandad, hispanidad y estadidad. Y al tú decir que Puerto Rico es una colonia, vas en contra de la estadidad, vas en contra de la hispanidad, vas en contra de la cristiandad y vas en contra de la tradición. Punto y se acabó. Y a la misma vez, uno tiene que tener en mente por qué esto perdura. ¿Por qué el uso de la palabra colonia perdura? Y son 2 razones principalmente. Ya hablamos de una. O sea, la primera es para deslegitimizar todo el proyecto del PPD, de Luis Muñoz Marín y del Partido Popular, que fue la cosa más grande y más importante que pasó en Puerto Rico en el siglo XX. Punto y se acabó. Y número 2, que es mucho más real y mucho más tactible para la mente común, sin tener que meternos en temas académicos, es para postergar y perpetuar el sistema bipartita. Que también ese es otro problema bien grande. O sea, que se utiliza la palabra colonia para perdurar y para perpetuar la lucha del bipartidismo que está en Puerto Rico desde finales de los 60, principios de los 70. Y esa es la razón principal por la cual se usa la palabra colonia. Y ambas razones son completamente desfavorables para todo el pueblo de Puerto Rico. Y eso es algo que tenemos que plantear. Y finalmente llegamos a la raíz de por qué Puerto Rico tiene un problema lingüístico con la palabra colonia. La palabra colonia se utiliza para adelantar la ideología perniciosa del filomarxismo en contra de todo el proyecto de Lela, todo el proyecto de Luis Muñoz Marín, todo el proyecto de los populares, y a la misma vez para perpetuar el sistema bipartita. Y como consecuencia, y mucho más importante, porque esto es algo que hemos hablado anteriormente, el problema no es el bipartidismo. El problema es
cómo el bipartidismo ha apostado a un proyecto de país socialdemócrata insostenible, que tiene sus raíces en el ELA, sí, los tiene en el ELA, pero también los tiene en la congelación del proyecto del ELA y cómo el PNP pues tiene que retomarlo de la manera populista más congruente, y ese es el problema en que estamos. Claro, definitivamente. No, Fernando, entonces otra cosa que estabas mencionando anteriormente, antes de que tuviéramos esa breve pausa, es Lo paré que, y volví a grabar, no te preocupes. ok, sí, sí, es la idea, ¿no? De utilizar el lenguaje, de que la academia controla el lenguaje y ese lenguaje lo utilizamos para inconscientemente adelantar las agendas de ellos. O Claro, sea, no sé si estás al tanto de Albert Pike, claro. que fue uno de los fundadores del rito escocés de la masonería. Pues en Morales y Morales y dogma. Dogma, Morales y exacto, dogma. pues a eso es lo que voy. Pues en ese mismo libro, en Morales y Dogma, él habla de la idea de cómo la meta final no es que todo el mundo se ponga unos delantares y hagan rituales locos ni nada. Es cómo yo puedo hacer que esta gente se coman lo que yo estoy vendiendo sin que me lo compren directamente. Y es por eso que el lenguaje también, si estudias, como yo he estudiado, otras personas como Antonio Gramsci, que lo que se dedican es que el enemigo principal del marxismo es el sentido común. Es el sentido común. Y lo que esta gente lo que quiere hacer es invadir, infiltrar todos los espacios que forjan verdades, ¿verdad? La academia, los medios, Instituciones hasta hegemónicas, claro. exacto, también en los partidos políticos, las uniones, las organizaciones religiosas, hasta la programación de televisión, el entretenimiento, las películas, los libros, la literatura, hasta los mismos chistes, la comedia, el humor, utilizar todo eso para inconscientemente acondicionar a la gente para aceptar este tipo de locura. Correcto. Para que los Y es por eso que no esclavos se se debe, pongan las cadenas ellos mismos. Correcto. exacto, y es por eso que bajo ninguna circunstancia es permitible que un anexionista utilice la palabra colonia para referirse a nuestra relación con Estados Unidos actualmente. Correcto. No es posible, no puedes hacerlo. Y hay que también recalcar otras razones por las cuales Puerto Rico no es una colonia. O sea, primero Ajá. que nada, la colonia, Puerto Rico no se reconoce como colonia ante la ONU, aunque yo no soy fanático de la ONU, pero lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? Yo no creo en las Naciones Unidas. Yo creo que las Naciones Unidas es una organización perniciosa que no debería existir. Pero de todas maneras, como organismo legal legítimo, pues podemos reconocer de que la ONU no lo reconoce como colonia. La mayoría de los países del mundo no reconocen a Puerto Rico como colonia, ¿ok? Y a la misma vez, sí, no tenemos representantes en el Congreso con voz y voto, no votamos por el presidente, eso es cierto. Pero tenemos un representante allá que se mueve, que cabildea, que es como un cabildero glorificado hasta cierto punto si nos ponemos a ver, pero también tiene voz, pero no tiene voto. Pero el punto que quiero decir es que ante toda la legislación federal, Puerto Rico básicamente se trata como un estado. O sea, y lo que hace el comisionado residente es que se mueve para que meta a Puerto Rico en las legislaciones que se le olvidaron meterlo. Y también aboga por el beneficio de Puerto Rico, que sería genial si tuviese voz y voto, claro, por eso es que debemos ser Estado, que deberíamos tener 7 representantes y 2 senadores, pues claro que deberíamos tenerlo, por eso es que uno quiere adelantar esa agenda de anexión. De ese modo, pues estamos participando activamente en la política de la metrópoli, claro, definitivo. Pero más allá de eso, a nosotros se nos trata muchas veces como un Estado, también se nos trata muchas veces como territorio, pero se nos trata muchas veces como Estado. O sea, y nuevamente, recordemos, el derecho se basa en ficciones legales. Y las ficciones legales son interpretadas a través de diferentes lentes. Claro, se interpretan con diferentes argumentos legales, con jurisprudencia, y también se puede argumentar con metáforas y pues recursos literarios, lo que sea. O sea, el punto es, bueno, obviamente bajo jurisprudencia y evidencia, pero el punto que quiero decir es que las ficciones legales son ficciones legales y el papel lo carga todo. O sea, y las interpretaciones del ELA van a fluir como sean. Pero al fin del día, el ELA no es una colonia porque no cuenta con los factores de lo que es una colonia. Nosotros tenemos moneda común, tenemos defensa común, tenemos mercado común y tenemos ciudadanía común. Que la ciudadanía se sostenga por legislación y no por la Constitución, sí, eso es un tecnicismo muy importante, por eso queremos la anexión, obviamente. Pero tú no me vas a decir a mí
de que nosotros somos una colonia porque no tenemos representantes y porque nuestra ciudadanía está sustenta a legislación. Oh, wow, Dios mío, somos una, wow, qué opresión, wow, te sientes oprimido, Carlos. Wow, qué opresión, tenemos de los niveles de vida más altos en toda Hispanoamérica, wow. Dios Claro, mío, claro. wow, tengo una ciudadanía que me permite hacer un montón de cosas. Pertenezco a un mercado común que me ayuda a tener un montón de cosas. Tengo acceso a crédito, tengo acceso a viajes, tengo acceso a moverme. Wow, qué opresión. Wow, tengo luz, tengo agua. Gracias a los populares, gracias al proyecto de industrialización del PPD. Claro. O sea, toda la historia, si uno se pone a estudiarla, uno se da cuenta de que todos estos son argumentos fatulos. ¿Ok? Y esto lo tenemos que tener en mente. Ahora bien, como te mencioné, el ELA se puede interpretar de varias maneras. ¿Por qué? Porque el ELA en sí es una fórmula de estatus única en el mundo. Y eso como que los populares reconocen eso, no todos, porque hay un montón de populares que son unos morones, igual que hay un montón de PNPs que son unos morones, pero el ELA es algo único que el pueblo puertorriqueño logró hacer. El corillo de Luis Muñoz Marín, Moscoso, Trías Monge, Sánchez Vilella, o sea, y Tolga y el Polanco, o sea, todo el mundo, o sea, Benítez, crearon una cosa genial, claro, con el aval del Congreso, o sea, no es como que coge esto y llévalo, no, la Constitución se cambió y vieron a Y casa. también cabe mencionar que Muñoz Marín y los populares construyeron sobre la base que había hecho el gobernador Tocqueville aquí en Puerto Claro, Rico. Que definitivo. también fue un rol importante, que el gobernador Tocqueville es completamente, no está en la historia de Puerto Rico. Red the Rex. Exacto, y se puede argumentar que fue, Red Rex, o Red the exacto. Rex, Red Rex. Sí, porque decían que era comunista, tú sabes, pero Claro, por eso lo mandaron para acá. claro, pero Como mandaban españoles acá. Tú sabes que el maestro de Campeche era un pintor famoso de España que lo botaron de España porque se metió en unos libros y vino acá y le enseñó a Campeche a pintar mejor, claro, porque ya Campeche pintaba. Lo mismo con este tipo, era un tipo bastante izquierdista en Washington y lo mandaron para acá. claro, pero la importancia que tuvo en el desarrollo de Puerto Rico. Y esto también es algo que tenemos que poner en cuenta, porque puede sonar que tú estás echándole flores innecesariamente a Muñoz, pero la gente tiene que salir de estas falsas dicotomías de que si Muñoz o es bueno o es malo, y no puede haber nada entre medio. Correcto. O sea, estamos hablando de que como tú y como yo, es un ser humano igual que nosotros, hizo cosas buenas, cometió errores y se le aplauden las cosas buenas y se le condenan los errores. Y es algo que importa porque si en ese proceso histórico, básicamente yo estaba hablando de esto con unas amistades mías los otros días, que me parece bien gracioso porque la patria que tanto defienden los independentistas, a gran medida fue la patria que construyó Muñoz. No, y si no es esa patria, exacto, y si no es esa patria, es una patria inventada de todas las ficciones legales decimonónicas y los símbolos judeomasónicos. Mira, la bandera de Puerto Rico no es la bandera de Puerto Rico. Eso es Nueva York. Eso es una bandera que se hizo en Nueva York por anexionistas que no querían que Puerto Rico fuera independiente y a la misma vez es simbología que no tiene que ver nada con nuestra tradición católica perentoria. Y mira, y a la misma vez, hablando de Rexford Tocqueville, hay que hablar también del proceso de desarrollo que hubo en la guerra, de todas las cosas que hizo Estados Unidos para defender a la isla de una posible invasión alemana. O sea, eso es muy visible y a la misma vez, y que no se nos olvide, porque es muy importante, no podemos también obviar la figura de Pedro Albizu Campos, que como hemos mencionado, Pedro Albizu Campos es el catalítico. O sea, un catalítico es un agente que tú tiras para que haya una reacción química. Y eso es lo que hizo Pedro Albizu Campos. Pedro Albizu Campos es supremamente importante porque sin Albizu Campos no hay Estado libre asociado. Punto y se acabó. Claro, que se haya desarrollado eventualmente en otro momento, quizás, pero, o sea, Pedro Albizu Campos es realmente el único líder que alzó la voz a toda la injusticia. Bueno, no quiero decir, eso es mucho decir, pero Albizu Campos fue una persona que realmente se levantó en contra de toda la injusticia que estábamos hablando de las primeras décadas de la invasión, claro. O sea, las primeras décadas de Estados Unidos de estar aquí. Y claro, después, pues, Albizu hizo unas alianzas dudosas, algunos jóvenes del Partido Nacionalista se volvieron comunistas y hicieron alianzas muy dudosas luego de la guerra, y al mismo Albizu luego de la guerra también hizo muchas alianzas dudosas, pero el punto es que él fue un catalítico muy importante. Y la figura de Luis Muñoz Marín, pues, es una figura muy, o sea, muy dicotómica, porque claro, pues, él fue el escogido. Y cuando tú eres el escogido, pues es un gran peso que tienes que cargar.
pero él lo cargó y lo cargó bien y gracias a él tenemos esto que tenemos ahora. Y estamos hablando de un hombre que lo que tiene es un año de bachillerato, un tipo que era bohemio, un tipo que viajó, un tipo... Fumaba opio, Fernando, fumaba opio. Bueno, ajá, fumaba opio. Fumaba opio. No lean Un War adicto, Against un the Puerto vicioso. Ricans, eso es propaganda. Ese tipo lo que quiere hacer es una película, ese libro es una basura. Lean historia de verdad. Bueno, sí, él le gustaba beber ron caña y le gustaba fumar marihuana. Eso sí, yo creo, eso sí es ¿A quién cierto. no? ¿A quién no? ¿A quién no? Claro, ¿a quién ¿A qué no? puertorriqueño ¿A no? quién no? Claro, eso es lo más hispano que hay, ¿verdad? Exacto, Pero sí. lo que te quiero decir es que, pues, diablo, perdí el hilo de la discusión. O sea, el ELA fue muy importante y luego del ELA, pues no podemos estar hablando de colonia porque es iracundo, es estúpido, ¿ok? Es estúpido. Tú me hablas de persecución, esto y lo otro. Mira, la persecución que hubo aquí fue la misma persecución que hubo en Estados Unidos. Porque no se perseguían a los independentistas por ser independentistas. Se perseguía al marxismo por haberse infiltrado en la isla a través de los grupos independentistas que habían hecho alianzas con los comunistas cubanos y como consecuencia con los comunistas soviéticos. Que esas conexiones entre la Unión Soviética y Cuba cambian luego de los 60, eso es otro tema. Pero el punto es que la persecución se hacía a los comunistas como se hacía en Estados Unidos, porque eran personas que estaban creando grupos terroristas para matar ciudadanos por matarlos y adelantar sus agendas, que de dicho paso no eran las opiniones de la mayoría de los puertorriqueños. Así que se podría argumentar de que el mismo grupo independentista marxista de esa época, estamos hablando de los 60 y 70, o sea, son completamente antipuertorriqueños porque no van de acuerdo a lo que los puertorriqueños querían. Claro. Punto y se acabó. Y eso lo tenemos que tener en mente porque muchas veces los independentistas fracasan miserablemente en utilizar el lenguaje correcto. O sea, tú no eres independentista, tú eres socialista, tú eres marxista y como consecuencia tú ves la fórmula de la independencia como la mejor alternativa a tu entender para el bienestar de Puerto Rico. Y como consecuencia tú dices que Lela es una colonia, tú dices que Puerto Rico es una colonia. Entonces, ¿por qué el anexionista tiene que repetir el mismo discurso que el separatista? El mismo discurso del terrorista, el mismo discurso de la persona que no quiere estar bajo la influencia norteamericana y su constitución. O sea, este es el punto de todo esto, de utilizar la palabra colonia. Y como ya mencionamos en el último video, en los 60 pasa el segundo cambio desde los 30 en términos del paradigma político, donde los populares se congelan, se ponen centro bajo la figura de Hernández Colón, que murió hace poco, que con la muerte de Hernández Colón, y esto yo lo predije ya hace como 10 años, vamos a ver cómo el Partido Popular va a desaparecer en los próximos 20 o 30 años si no hace algo drástico para cambiar su opinión en términos de su política. Los independentistas se vuelven extremadamente izquierda, votan a todos los elementos conservadores, religiosos de su organización y los PNP, o mejor dicho, los estadistas, los republicanos, bueno, los asimilistas, se vuelven también extremistas porque se vuelven progresistas, se vuelven pues una especie de experimento socialdemócrata extraño, ¿verdad? Porque por un lado son socialdemócratas, pero por otro pues hacen otras cosas que no son tan socialdemócratas. Y esa es la realidad del panorama político en el cual nosotros estamos, porque ese último cambio fue el último cambio político y ese cambio político se supone que cambiará ahora en los 2000 y como podemos ver está cambiando poco a poco, pero no cambia por dos razones, por nuestra crisis económica y por la crisis demográfica, que es el problema más grande en Puerto Rico ahora mismo que nadie quiere hablar. O sea, claro, estamos hablando de un Puerto Rico en el 2050 vamos a ser 2.1 millones de personas con una población geriátrica mayoritariamente. ¿Quién va a pagar las pensiones? ¿Quién va a pagar los impuestos si no tenemos una fuerza laboral? O sea, y aquí estamos hablando, hay que legalizar la prostitución. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hay que enseñar perspectiva de género para que no hayan abusos y no maten a las mujeres. ¡Ay, Dios mío! Y si no estás de acuerdo, eres un loco. O sea, hay que ponernos serios. Y esa es la realidad con la cual estamos lidiando. Como consecuencia, el problema real no es uno político, el problema real es uno cultural. Y para enfrentar el problema cultural hay que cambiar la cultura. Y una de las maneras es cambiando el lenguaje. Y en el ámbito político, esta es la razón por la cual no debemos usar la palabra colonia.
La mayoría de Puerto Rico cree en la unión permanente. La mayoría de Puerto Rico ha votado en plebiscitos recientes a favor de la unión permanente, por no decir la estadidad, porque hay unos cuantos que dicen que son ilegítimos, porque no tienen todas las fórmulas o porque no están avalados por el Congreso, pero el punto es que el pueblo puertorriqueño mayoritariamente avala la unión permanente, y su unión permanente se debe respaldar bajo una alianza permanente en la anexión federada. Y esa es la realidad. Ahora bien, tú no me puedes decir que Puerto Rico es una colonia después que yo te he dicho todas estas cosas. Y a la misma vez, la persona que haya escuchado el podcast anterior tiene que entender desde qué marco ideológico estas personas trabajan. Y como anexionista, como persona conservadora, como persona que cree en la tradición, en la cristiandad, que cree en la hispanidad, no podemos estar repitiendo esta basofia, esta propaganda. Y uno diría, ¿por qué perdura? Ya te lo dije, perdura porque a la gente quiere deslegitimizar todo el proyecto de país de Lela, el único proyecto de país que hemos tenido, por lo menos en el siglo XX, y no hay ninguno ahora mismo, y perpetuar la idea del bipartidismo, porque siempre y cuando el PP diga colonia, 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 van a estar en contra de los PPD, ¿verdad? Claro. Y, mano, o sea, esa es la realidad de las cosas. Sí, no sé si quieras decir algo antes de continuar. No, realmente hay algo para continuar. Ya hemos Sí, cubrido todo. sí, yo quiero hablar ¿Qué de es lo que algo. quieres decir? Yo quiero Dale, hablar de una última cosa, que hay que entender por qué esto perdura. ¿Por qué perdura? Tú mencionaste a Gramsci y la larga marcha. O sea, estamos hablando de una situación que luego de la guerra el marxismo cambia. Como tú sabrás, el marxismo anterior a la guerra era un marxismo anexionista, bajo Santiago de Espantín, y cómo salían con el grupo de Martínez Nadal, abogando por la estadidad. Luego de la guerra hay un cambio en paradigmas globales porque el marxismo gana la guerra. O sea, los últimos residuos que estaban peleando, porque hay que recordar, las potencias del eje era una fuerza reaccionaria a todas las fuerzas revolucionarias que habían incurrido en Europa desde finales del siglo XVIII, bajo todas sus formas, o sea, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, el rexismo belga, o sea, el fascismo, o mejor dicho, el falangismo español, y así por el estilo los grupos aleatorios, o sea, los grupos en el este de Europa, los grupos en Japón, y también podríamos aludir a otros grupos nacionalistas en otras partes del mundo, Subhash Chandra Bose en India, podríamos hablar también hasta de un Albizu temprano aquí en Puerto Rico, y diferentes grupos en Estados Unidos e Hispanoamérica. Esto era un momento reaccionario contra todas las políticas revolucionarias decimonónicas, de todas las potencias que se habían caído bajo la judeomasonería y los preceptos de libertad, hermandad y fraternidad. Y eso era la Segunda Guerra. Después de eso se cae todo. El marxismo se le abre las compuertas y conquistan todo. Y ahí es que se meten en la academia de lleno. Ahí hay un cambio en el marxismo puertorriqueño que cambia de anexionista a separatista y manda a la extrema izquierda todo el movimiento independentista. ¿Qué vas a decir antes que continúe? Claro, sí, que tú sabrás de esto más que yo, pero estaba investigando. En esta época fue que empezaron a abrir, que la facultad de la UPR se llenó mucho de profesores de Checoslovaquia, de Hungría, de estos países socialistas que ya estaban ahí, que empezaron, que vinieran aquí a dar clases, y muchos de la inteligencia de puertorriqueños de esa época se reunían en los congresos que hacían del Comintern en Checoslovaquia y eso. Yo no estoy al tanto, pero precisamente será mi próximo punto de por qué es que perdura. Porque ya han saboteado y se han metido en todas las instituciones de saber, específicamente la UPR. O sea, la UPR está infectada por el marxismo, tanto del marxismo hispanoamericano, que es iracundamente marxista desde mucho antes que la Academia Americana, como incursionado por la Academia Americana, porque todos esos académicos que mencionas se metieron por Estados Unidos. O sea, porque la UPR pues la fundó Estados Unidos, o sea, en el 1903, pero estamos hablando ya de la posguerra. Y si tú controlas las instituciones hegemónicas que replican el conocimiento y la sabiduría, entonces todas las personas que son inteligentes, que están certificadas como expertos, como tecnócratas, como profesionales, van a estar indoctrinados dentro de tus ideas. Así como funcionan los sistemas hegemónicos. O sea que tenemos un sistema académico que replica la idea a diestra y siniestra de que Puerto Rico es una colonia, de que estamos en una situación indigna, que estamos en una situación que va en contra de la autodeterminación de los pueblos, compañeros. O sea, ¿cómo estamos en contra de la autodeterminación de los pueblos si la mayoría de los puertorriqueños abogan por una unión permanente? O sea, sentido común. O sea,
Pero eso se debe a la persecución del marxismo, que está en contra de todas las libertades que hemos ganado bajo la Constitución y nuestro nivel de vida. O sea, hay tantos huecos en estos argumentos. O sea, que tú tienes una academia que está conquistada. Por eso es que las personas te dicen, ay, edúcate, Carlos, edúcate. ¿Cómo vas a decir que Puerto Rico no es una colonia? Edúcate. Ve a la universidad, estudia los libros, estudia Foucault, estudia Fanon, estudia Freire, estudia todas estas grandes mentes para que entiendas que es la colonia de Puerto Rico. Y tenemos un sistema que autorreplica estas cosas, que autorreplica esta propaganda. Y recuerda la teoría del 20-80. Tú nada más necesitas 20% de la población para controlar el 80%. Y si tú replicas este conocimiento en todos los tecnócratas y en todos los profesionales, tarde o temprano el paradigma cambia. Volviendo al argumento de Gramsci de las instituciones hegemónicas. Y tenemos un momento donde todas las personas inteligentes, cultas, repiten esta basofia de que Puerto Rico es una colonia. Ahora bien, hay personas ilustres que han dicho esto. Hay que recalcar, Geiger Polanco lo dijo en un libro. Geiger Polanco fue independentista, nacionalista anterior hasta el Frente Popular. Triasmón escribió al final de su vida de que Puerto Rico era la colonia más antigua del mundo, que ese libro pues a mí me dolió mucho, porque pues yo no estoy de acuerdo con él y yo creo que él es una de las mentes más grandes del siglo XX. Pero estas son personas que quizás fracasan en el hecho de que los males de Puerto Rico no se deben a su estatus político como te enseñan en la academia, como te enseñan en la escuela de Derecho, como te enseñan en la escuela graduada de Historia, o sea, como te pueden enseñar en diferentes sitios. Se debe a la cultura y se debe a la crisis del mundo moderno, a la cual se extrapola el contexto puertorriqueño de no reconocer cuál es nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera esencia y nuestra verdadera tradición. ¿Ok? Claro está. Y esto lo hacen nuevamente para orientar a Puerto Rico hacia otra esfera de influencia. Porque si se dijera que están argumentando por un Puerto Rico soberano, autosuficiente, donde vamos a ser completamente 100% autosuficiente, pues que yo sé, ahí habría un argumento inteligente que quizás podríamos abundar, aunque muy difícil de concretizar. Pero estas son personas que quieren deshacerse de toda nuestra conexión con Estados Unidos y orientarnos hacia potencias que están en el otro marco geopolítico, hacia potencias cubanas, hacia potencia venezolana, por favor. Chino, iraní, tú sabes, en un pasado soviético, tú sabes, y ahora en un contexto más actual indirectamente chino. O sea, de la misma manera que Meterio Bentances quería, tú sabes, la Confederación Antillana, y anterior a ellos en los 30 y en los 20, 1820, 1830, aquí hubo intentonas para anexar a Puerto Rico a la Gran Colombia, y eso lo puedes leer en el libro de Pérez Morri, que tú sabes que la historiografía marxista lo descarta como inválido. O sea, todos los movimientos independentistas puertorriqueños siempre han tenido conexiones internacionalistas para alejar a Puerto Rico de su esfera de influencia hacia otra, ya sea cubana, ya sea venezolana, ya sea, antillana, ¿verdad? Que todo eso. O sea, así que vamos a ser claros. Toda esta ideología de deconstrucción actual dentro del marxismo común, dentro del marxismo cultural, materialista histórico ateo, no es que estamos deconstruyendo para construir. Esa es una falacia. Uno entiende el argumento deconstruccionista, pero no es una deconstrucción para construir. Es una deconstrucción para debilitar y conquistar. Y no tiene que ver con la idea de que vamos a ser todos gender fluid o vamos a ser todos más abiertos. No. Lo que vamos a tener es un país donde no van a haber hombres que van a defender las costas cuando las invadan. Cuando las invadan y matan a los hombres y tomen a las mujeres de esclavas y monten un paradigma nuevo. La amenaza más grande histórica en Puerto Rico siempre ha sido la invasión y siempre va a ser la invasión por nuestra naturaleza geopolítica insular. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Y esa es la realidad de las cosas. Y si nosotros seguimos diciendo la palabra colonia, aunque sea insignificante decirla a veces, está haciéndole, tú sabes, poquito a poquito está haciéndole cada vez más y más daño a nuestra verdadera identidad puertorriqueña, a nuestra verdadera seguridad como archipiélago y a nuestro futuro como un pueblo libre y rico. O sea, y esto es algo que tenemos que tener en mente. Y yo espero que las personas hayan podido entender, o sea, mi explicación de esto. Y yo le digo a las personas, no usen la palabra colonia porque Puerto Rico no es una colonia.
Los males de Puerto Rico no se deben a la colonia, se deben a los problemas culturales que tenemos como pueblo, de alejarnos de nuestra tradición y subsiguientemente cómo eso ha engendrado un sistema bipartita que ha apostado a un sistema socialdemócrata insostenible, que nos ha llevado a la bancarrota y que nos ha llevado a casi 20 años de recesión. No por la colonia, se debe a la ineptitud puertorriqueña y específicamente del hombre puertorriqueño, que se deja doblegar ante estas mentiras y ante esta propaganda. Y de eso se trata, Carlos. Y lo que estamos tratando de hacer en el nuevo Estado es reformar la cultura, restituirla a un Estado más puro para realmente restituir el Puerto Rico que todos queremos. Y yo creo que ya he terminado. Hablo un montón. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras abundar. No, por encimita que también otro ángulo que a veces se ignora bastante, que porque ahora actualmente la influencia ha disminuido, pero también hay un ángulo eclesiástico que fue que jugó un papel bien importante. Se me olvidó completamente y tienes toda la razón. Se me viene a la mente primero el testimonio de la señora Bella Dodd, que fue una comunista italiano-americana que testificó en el Congreso que ella admitió, ella era parte del Partido Comunista de Estados Unidos y ella admitió que ella infiltró a 2.000 sacerdotes en los seminarios comunistas para subvertirlos, y de esos 2.000 creo que 4 son cardenales actualmente. Creo que el cardenal de Chicago, el cardenal de Nueva York, y también tenemos que tener en cuenta que en Puerto Rico también, la Iglesia Católica en Puerto Rico tuvo su momento de subversión cuando sacan al clero americano, porque el clero americano aquí era un clero conservador. Era un clero conservador y no era un clero americanista. Era un clero conservador tradicional católico que, bueno, hicieron procesiones con la Falange de Puerto Rico y todo, pero ese es otro tema. Y cuando viene el clero puertorriqueño, que esa campaña fue liderada por alguien que yo respeto mucho, que es Eladio Rodríguez Otero, Eladio Rodríguez Otero, que es alguien que yo respeto mucho, que para mí es una de las voces católicas más grandes que ha sacado Puerto Rico, quizás la única que se pueda considerar grande en esta isla, que él fue que lideró esa campaña, ilusionado por un falso sentido de nacionalismo, para traer un clero local puertorriqueño, pero lo que creó fue que toda esta gente que ya estaba lavada con la teología de la liberación y todo esto, se me viene a la mente Monseñor Vadillo, que hacía misas en las protestas de la UPR, en la huelga. Sí, bueno, jesuita. Y era bien, abogaba mucho por el cooperativismo y abogaba mucho tenía una cátedra en la Universidad de Puerto Rico, eso te dice todo lo que tienes que decir. Y más recientemente con Fernando Picó, que era un sacerdote jesuita, que curiosamente una cita que me enfada bastante es que no existe historia definitiva, que Puerto Rico tiene que reescribir la historia constantemente cada generación. O sea, es aludiendo a la revolución permanente de Trotsky. ¿Me entiendes? Al subjetivismo completo, claro. Claro, que no existe nada y es sentimientos individuales y tiene que haber un consenso. Básicamente el consenso es lo que determina la verdad, lo cual teológicamente hablando es bien contestable, o sea, es bien debatible eso. Sí, es apostasía, pero correcto. Claro, entonces, disculpa, eso era lo único que quería abundar, pero yo creo que ya cubrimos todas las bases. Se supone que no utilicemos la palabra colonia si somos anexionistas, si queremos la anexión, claro, no se debe utilizar, por lo que ya acabamos de mencionar en este episodio. Y otra cosa, o sea, y si no creen en la anexión o no creen en el asimilismo, no utilicen la palabra colonia si son independentistas de verdad. O sea, esa es la excusa más barata que hay. De la misma manera, es que el independentista, es que, mira, yo me crié independentista. Mi tío abuelo fue uno de los fundadores del Partido Independentista puertorriqueño. Mi tío estuvo conectado con un montón de gente del mundo marxista, internacional, en Santo Domingo. Mi tío se fue a buscar el Che Guevara en un momento. O sea, yo estoy conectado a mi abuelo, a mi tía, a mi tío, le hicieron carpetas. O sea, yo estoy yendo a actividades independentistas desde que soy chiquito y yo estoy muy al tanto de este mundo porque me crié en él. Pero ya en la adultez yo he reconocido las falacias y las tergiversaciones. Y por favor, o sea, nosotros somos adultos. O sea, ¿cómo vas a utilizar la palabra, todo es la palabra colonia? Ay, el puertorriqueño está dormido por la colonia. No, tú estás dormido porque usas la palabra colonia.
diablo, las cosas en Puerto Rico son como son por la colonia. No, las cosas son como son por la manera que tú piensas. De la misma manera que piensan en, la persecución ha jodido el movimiento independentista. No, la persecución de marxistas, gracias a Dios que ocurrió porque sacó a todo ese veneno de nuestra isla, o por lo menos lo restringió severamente. El independentismo está en un pugilato entero porque no tienen unión y no tienen liderazgo. Y se pasan, tú sabes, canibalizándose mutuamente como hace la izquierda siempre. O sea, si realmente fueran personas superdotadas con la capacidad de crear una ideología nueva, más allá del mismo pugilato de siempre, pero realmente son personas bien cerradas, son personas que no tienen creatividad en su inteligencia, que aunque puedan ser muy didácticas y muy inteligentes en ciertos campos, no pueden salir de su pesimismo y hasta cierto punto pues del propio odio que le tienen a la verdadera identidad puertorriqueña, que es hispana, católica, y esa es la realidad. O sea, somos hispanos, somos católicos, somos insulares, somos tropicales y somos parte de una raza hispana, latina, o sea, mediterránea, claro, que se fusionó con elementos tropicales amerindios de aquí. O sea, y esa es la realidad perentoria y eso nadie lo puede cambiar. ¿Okay? Y no lo va a cambiar un régimen comunista, no lo va a cambiar una anexión con Estados Unidos. Eso son solamente fórmulas legales. Y hay algunas fórmulas legales que nos llevan al desconcierto y al caos, y hay otras fórmulas legales que nos llevan a la conservación de la libertad y a la conservación de nuestra tradición. ¿Ok? Y no usen colonia, porque eso también proclama, como habíamos mencionado anteriormente, proclama y adelanta esta mentalidad de víctima que tiene a tantas personas envenenadas en pesimismo. Y hay que emanciparse de esa manera de pensar porque eso no lleva a nada. Y así es como empezamos a cambiar la cultura. Y por eso los abogo a todas las personas, aunque no sean anexionistas, sean independentistas, sean estadolibristas tirando estadidad. O sea, no usen la palabra colonia, porque es que es tan contraproducente, tan poco original, tan repetitivo y tan pesimista que lo que hacen es que envenenan más el terruño donde vivimos y no concretizan nada real. Y yo creo que eso es todo ya por el momento. Sí, sí, yo quiero exhortar a todo el mundo que no limiten su pensamiento crítico en solamente lo que es políticamente correcto de construir, que si están en las ganas de construyan todo, váyanse hasta abajo, deconstruyan todas estas cosas que son dadas como axiomáticas, que las ves que son políticamente correctas, deconstruye eso. A ver, si hay fundamento que realmente pueda sostener ese tipo de ideología. Y nada, mira, y otro problema, o sea, como había mencionado, no hay problema en deconstruir si vas a construir algo nuevo. Pero estas políticas filomarxistas de deconstrucción no construyen nada nuevo. Porque postulan postulan cosas y las consideran como progreso, como evolución, cuando en antaño las mismas cosas siempre se consideraron como decadencia y como las cosas que venían justo antes de la muerte de una civilización, cuando venía un invasor y te recordaba las malas que eran las cosas reales. Porque cuando viene un huracán, tú no deconstruyes tu casa, tú la refuerzas, ¿verdad? Y tú no vas a deconstruir una casa para quedarte sin techo y vivir a la intemperie. Y eso es lo que hace todo este discurso de construccionista filomarxista. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a deconstruir toda esta propaganda para que la gente empiece a ver la realidad de las cosas y la realidad de las mentiras que le han metido en la cabeza en años en universidad, hablándoles de estudios de género que no tienen ningún tipo de base, hablándole de estupideces socialistas que no tienen ninguna relevancia real dentro de la economía que vivimos. O sea, hay muchas cosas que es propaganda, veneno, y muchas de las instituciones hegemónicas se basan en eso. Muchas de las universidades se basan en eso. Y es hora de darnos cuenta de que hay que empezar a parar con esa propaganda. ¿Y cómo empezamos? De muchas maneras, con el ejemplo y con el lenguaje. Y la mejor manera para empezar es parar de usar la palabra colonia. Y ya. Entonces se acabó. Nada, ha sido un placer, Fernando. Gracias por brindar tu sabiduría a todos los que escuchas. Nada, síganos en nuestras redes sociales, el Nuevo Estado en Twitter, el Nuevo Estado en Facebook, visiten nuestro blog, el nuevoestado.com, que tanto Fernando como este servidor va a estar escribiendo ahí. Recientemente escribí un pequeño escrito sobre los orígenes del feminismo, especialmente examinando por encimita, ¿verdad?
bien breve a las dos exponentes principales del feminismo, Simone de Beauvoir y Goldsmith. Muy bueno. Es interesante, nada, si comenten en las redes, síganos, hagan preguntas, que lo que queremos es crear discusión y como Fernando dijo, dar el ejemplo y utilizar el lenguaje para bien. Así que nada, gracias por sintonizar y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y recuerden, castigo y disciplina hoy, mañana y siempre. Y les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Chao, chao.